Un niño huérfano aferraba el último regalo de su madre, un anillo sencillo, gastado, pero con un brillo misterioso que parecía guardar un secreto. Ese objeto era su único recuerdo tangible de ella, hasta que un hombre poderoso se lo arrebató con frialdad, sin imaginar la verdad que escondía. Antes de compartir este relato de dolor y esperanza, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El cielo de la ciudad estaba gris aquella mañana. Daniel, de apenas 10 años, caminaba descalzo por las calles polvorientas, con la mirada perdida. El anillo colgaba de una cuerda improvisada en su cuello. Lo tocaba constantemente, como si al hacerlo pudiera escuchar aún la voz suave de su madre diciéndole, «Nunca lo sueltes, hijo. Dentro de él está tu destino». Pero nadie en ese barrio olvidado tenía tiempo para un huérfano. Los transeúntes lo esquivaban como si fuera invisible. Su única compañía era su hermanita pequeña, Lucía, que apenas podía caminar y temblaba de frío. Daniel la protegía con el mismo fervor con el que cuidaba aquel anillo. Ese mismo día, el magnate Montenegro, dueño de media ciudad, descendió de su auto lujoso frente al orfanato. Llevaba un traje impecable y un gesto severo que bastaba para imponer miedo. Su mirada se cruzó con la de Daniel. Y en un instante, sus ojos se fijaron en la cuerda delgada que colgaba del cuello del niño. «Ese anillo», murmuró Montenegro con un tono que mezclaba asombro y codicia. Daniel retrocedió, instintivamente cubriéndolo con la palma de su mano. Pero fue inútil. El hombre poderoso, sin explicación alguna, se inclinó, arrancó la cuerda de su cuello y guardó el anillo en el bolsillo de su saco, como si le perteneciera desde siempre. Lucía comenzó a llorar con desesperación, mientras Daniel gritaba. «Devuélvamelo. Es lo único que tengo de mi mamá». Montenegro no respondió. Solo dio media vuelta, subió a su auto y se marchó, dejando tras de sí la sombra de una injusticia brutal. Daniel, con los ojos llenos de lágrimas, no podía comprender por qué un hombre tan rico y frío había querido aquello que para él significaba el mundo entero. Pero lo que Daniel aún no sabía era que ese anillo escondía un secreto capaz de cambiar no solo su vida, sino también la del propio magnate. Y esa verdad estaba a punto de empezar a revelarse. Daniel se quedó inmóvil en medio de la calle, con los puños cerrados y el corazón ardiendo. La imagen del auto negro alejándose con el anillo lo perseguía como un fantasma. La cuerda rota colgaba de su cuello, como símbolo de lo que acababan de arrebatarle, el último lazo con su madre. Lucía lo abrazó con torpeza, sollozando. «Hermano, ¿y ahora qué vamos a hacer?». Daniel respiró hondo, secó sus lágrimas con el dorso de la mano y respondió con una firmeza que no parecía de un niño de 10 años. «Lo recuperaré. No importa lo que cueste». El orfanato, un edificio descuidado con paredes desconchadas, estaba bajo el control de la Fundación de Montenegro. Eso significaba que los niños dependían de él para comida, ropa y hasta para tener un techo. Por eso nadie se atrevía a enfrentarlo, aunque sus decisiones fueran crueles. Pero Daniel, movido por la rabia y el amor hacia su madre, no pensaba quedarse de brazos cruzados. Esa misma noche, cuando las luces del orfanato se apagaron, el niño esperó a que los demás durmieran y salió sigilosamente. Caminó kilómetros hasta la colina donde se erguía la mansión del magnate, un palacio moderno, con portones de hierro y guardias vigilando cada rincón. El contraste era abrumador, mientras él y su hermana pasaban hambre, Montenegro vivía rodeado de lujos imposibles de imaginar. A través de la reja, Daniel alcanzó a ver una sala iluminada. Y allí, sobre una mesa de cristal, brillaba su anillo. El magnate lo observaba con un gesto extraño, no de simple ambición, sino de reconocimiento. Como si aquel objeto despertara en él un recuerdo oculto. Daniel apretó los dientes. Tenía que recuperarlo, aunque no sabía cómo. Sus manos sudaban mientras buscaba un hueco en la reja. Pero antes de poder intentarlo, una linterna lo cegó. Tú», gritó un guardia acercándose con pasos firmes. «¿Qué haces merodeando aquí, mocoso?». El corazón de Daniel latía tan fuerte que parecía romperle el pecho. No podía huir, no sin el anillo. Y en ese instante, comprendió que se había metido en un peligro mucho mayor del que imaginaba. El guardia extendió la mano para atraparlo, mientras la puerta del salón se abría lentamente detrás de Montenegro. El haz de la linterna iluminaba el rostro pálido de Daniel, atrapado contra la reja.
El guardia lo sujetó del brazo con brusquedad, pero en ese momento una voz profunda interrumpió la escena. Déjalo. Era Montenegro. El magnate salió lentamente de la mansión, con el anillo en la mano. El guardia retrocedió de inmediato, inclinando la cabeza en señal de respeto. Daniel, en cambio, no apartó la mirada del objeto que le habían arrebatado. ¿Por qué lo quieres tanto?, preguntó Montenegro, mostrando el anillo bajo la luz de la luna. Porque es lo único que tengo de mi madre, gritó Daniel, con una mezcla de dolor y rabia. El magnate frunció el ceño. Dio un paso más cerca, observando fijamente el rostro del niño. Sus labios se apretaron como si hubiera reconocido algo imposible de aceptar. Ese anillo, susurró con un temblor apenas perceptible. ¿De dónde lo sacaste? Daniel no dudó. Mi madre me lo dio antes de morir. Me pidió que nunca lo soltara. El magnate tragó saliva, como si esas palabras hubieran golpeado una herida vieja. Sus ojos brillaron con una sombra de sorpresa, aunque su tono volvió a endurecerse de inmediato. Mientes. Ese anillo no podía estar en manos de una mujer como ella. Daniel apretó los puños. No miento. Devuélvamelo, es mío. El magnate lo observó con una mezcla de furia y desconcierto. Finalmente, dio media vuelta, ordenando al guardia. Llévalo al despacho. Quiero saber quién es y qué más sabe. El corazón de Daniel dio un vuelco. No solo había perdido el anillo, ahora quedaba bajo el poder del hombre que lo había arrebatado todo. El guardia lo empujó hacia el interior de la mansión. Daniel nunca había visto un lugar tan lujoso, lámparas de cristal, pasillos interminables y cuadros que lo miraban desde las paredes. Pero no había tiempo para asombrarse. En medio del despacho, Montenegro abrió un cajón y sacó una vieja fotografía en blanco y negro. Se la mostró al niño. Respóndeme algo, dijo con voz grave. ¿Has visto a esta mujer antes? Daniel miró la foto y sus ojos se abrieron como platos. El rostro que aparecía allí era demasiado familiar. El silencio se volvió pesado en el despacho. Daniel sostenía la foto con las manos temblorosas. La mujer que aparecía allí tenía la misma sonrisa cálida que él recordaba, el mismo brillo en los ojos. «Es mi mamá», exclamó, con la voz quebrada. Montenegro lo observó con una expresión contenida, como si aquella respuesta le hubiese atravesado el pecho. Cerró los ojos unos segundos, respiró hondo y luego murmuró. «Eso no es posible». Daniel apretó la foto contra su pecho. «Sí es ella. Yo nunca me equivoco con su cara». El magnate se levantó bruscamente de su silla, caminando de un lado a otro con pasos tensos. Ese despacho, lleno de libros encuadernados en cuero y objetos de lujo, parecía de pronto un escenario demasiado pequeño para la magnitud de lo que estaba ocurriendo. El niño notó algo más, en el anillo que Montenegro aún sostenía, había un diminuto grabado que nunca antes había visto. Tal vez porque siempre lo había cuidado sin detenerse a observarlo en detalle. Eran iniciales. M.H. Daniel se inclinó hacia adelante, con curiosidad y miedo mezclados. ¿Qué significan esas letras? El magnate lo miró fijamente. Sus labios se torcieron en una mueca amarga. No tienes derecho a preguntar eso. Era de mi mamá, entonces sí tengo derecho. Replicó Daniel con valentía, aunque su voz temblaba. Montenegro se acercó tanto que el niño pudo sentir su respiración. Escucha bien, muchacho. Si lo que dices es cierto, tu madre me ocultó algo durante años. Algo que pudo cambiarlo todo. Daniel lo miraba sin comprender del todo. Su corazón palpitaba con más fuerza que nunca. Montenegro, por primera vez, parecía menos un hombre de hierro y más alguien acorralado por un secreto. De pronto, el magnate guardó la foto en el cajón y golpeó la mesa con la mano. «Basta», rugió. «No quiero volver a escucharte decir que esa mujer era tu madre». El niño dio un paso atrás, asustado, pero no se rindió. «Entonces explíqueme por qué tenía este anillo, y por qué aparece en su foto». El despacho se llenó de un silencio denso. Montenegro apretó el anillo en su mano hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Luego, giró lentamente hacia Daniel y le dijo en un tono que helaba la sangre. «Porque si lo que sospecho es verdad, tú no deberías existir».
Las palabras retumbaron en la mente de Daniel como un trueno: tú no deberías existir. El niño sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No entendía qué quería decir con eso, pero presentía que se trataba de algo mucho más grande de lo que podía imaginar. ¿Qué significa?, balbuceó con voz apenas audible. Montenegro no respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana del despacho y apartó ligeramente las cortinas, observando la ciudad iluminada bajo la noche. Su silueta imponente parecía una sombra que ocultaba más de un secreto. Significa, dijo finalmente, sin voltear, que tu madre jugó un papel que nunca debió jugar. Daniel dio un paso hacia adelante. No hable así de ella. Ella me cuidó hasta el último día. El magnate giró lentamente, clavando su mirada dura en la del niño. Sin embargo, había algo más allí, una chispa de duda, incluso de dolor. Si en verdad era ella, murmuró, entonces tú eres la prueba viviente de la traición más grande que he sufrido. Daniel apretó los puños. No entendía de traiciones ni de secretos. Solo sabía que le habían arrebatado el único recuerdo de su madre y que ese hombre estaba transformando su dolor en algo aún más confuso. Montenegro tocó el timbre sobre su escritorio y un asistente entró de inmediato. Quiero un informe completo de este niño, ordenó con voz seca. Origen, antecedentes, todo lo que encuentren. Daniel trató de protestar, pero dos guardias lo sujetaron de los brazos. Suéltenme. Devuélvanme el anillo. El magnate se inclinó hacia él, mirándolo directo a los ojos. Si tus palabras son ciertas, sabré pronto la verdad. Y créeme, muchacho, la verdad puede ser más peligrosa que la mentira. Los guardias comenzaron a arrastrarlo hacia afuera. Daniel forcejeaba, desesperado. Desde el pasillo, alcanzó a ver cómo Montenegro guardaba el anillo en una caja de seguridad dentro de un mueble. Ese brillo dorado fue lo último que vio antes de que la puerta se cerrara. En el corredor oscuro, los pasos de los guardias resonaban como martillazos. Daniel entendió que estaba prisionero en la mansión del hombre más poderoso y despiadado de la ciudad. Pero también sabía que no podía rendirse, ese anillo era suyo, y lo recuperaría, aunque tuviera que enfrentarse a todo un imperio. Esa noche, mientras lo encerraban en una habitación fría y sin ventanas, Daniel juró en silencio. Mamá, pase lo que pase, voy a descubrir qué secreto esconde tu anillo. Lo que no imaginaba era que, en ese mismo instante, Montenegro abría de nuevo la caja y, al contemplar el grabado oculto en el anillo, murmuraba un nombre prohibido que había mantenido enterrado durante décadas. La habitación donde encerraron a Daniel era fría, apenas iluminada por una bombilla que titilaba en el techo. Las paredes eran lisas, sin ventanas, y la puerta estaba asegurada con un candado pesado. No había cama, solo una manta en el suelo. El niño se dejó caer de rodillas, sintiendo que la soledad lo envolvía. Pero dentro de su corazón había una llama que no se apagaba, el recuerdo de su madre y el juramento de recuperar el anillo. No voy a rendirme, susurró, apretando los dientes. En ese silencio sofocante, escuchó pasos que se acercaban por el pasillo. El chirrido de la cerradura lo sobresaltó. No era un guardia, sino una mujer de uniforme, con una bandeja de comida sencilla. Sus ojos, cansados pero amables, se posaron en él. Pobrecito, dijo en voz baja mientras dejaba la bandeja. No deberías estar aquí. Daniel se levantó de inmediato, con esperanza en la mirada. Señora, por favor, ayúdeme. Ese hombre me quitó lo único que tenía de mi mamá. Era un anillo, está guardado en una caja de metal en su despacho. Necesito recuperarlo. La mujer lo observó con sorpresa. Dudó un instante, luego cerró la puerta suavemente y se inclinó hacia él. Niño, no sabes con quién te estás metiendo. Ese anillo, yo lo vi antes, hace muchos años. Daniel abrió los ojos con asombro. ¿Lo conocía? Ella asintió lentamente. Ese anillo no pertenece a cualquier familia. Es un símbolo de sangre, y si realmente era de tu madre, entonces todo lo que creíamos de ella no es cierto. Las palabras golpearon al niño como un rayo. ¿Qué podía significar eso? La mujer se levantó deprisa. No puedo quedarme más tiempo. Pero escúchame, si de verdad quieres recuperar ese anillo, tendrás que escapar esta misma noche. El corazón de Daniel latía con fuerza.
Una oportunidad se abría frente a él. Pero antes de poder preguntar cómo, la mujer salió y cerró la puerta tras de sí, dejándolo con 1000 preguntas en la mente. Mientras tanto, en su despacho, Montenegro sostenía el anillo entre los dedos y lo hacía girar bajo la luz de una lámpara. Sus labios murmuraban el mismo nombre prohibido una y otra vez, como si ese recuerdo lo atormentara. Mariana. Mariana. Ese nombre se clavó en la habitación como un secreto que nadie debía escuchar. Daniel, al otro lado de la mansión, acercó la oreja a la puerta, convencido de que cada minuto contaba. Y en su interior ya se gestaba el plan más arriesgado de su vida. Daniel permaneció despierto en el suelo de la habitación, con los ojos fijos en la cerradura. Cada crujido de la madera, cada sombra que se movía por el pasillo lo mantenía alerta. El consejo de la mujer resonaba en su mente: debes escapar esta misma noche. El niño repasaba mentalmente cada detalle: los guardias en la entrada, las rejas de la mansión, la caja donde Montenegro había guardado el anillo. No podía rendirse. Ese objeto era más que un recuerdo, era una clave hacia un secreto que empezaba a tomar forma en su corazón. De pronto, el silencio fue interrumpido por un sonido metálico. La cerradura giró lentamente. Daniel contuvo la respiración, preparado para lo peor. La puerta se abrió apenas lo suficiente para que apareciera un rostro familiar: era la misma mujer que le había traído comida. Rápido, susurró, entrando con un manojo de llaves. No tenemos mucho tiempo. Daniel se levantó de inmediato, con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Por qué me ayudas? La mujer lo miró con seriedad. Porque tu madre me salvó la vida una vez, y creo que este es el momento de devolver el favor. El corazón de Daniel dio un vuelco. ¿Conoció a mi mamá? Ella asintió, evitando dar más explicaciones. Luego hablaremos. Ahora, escucha, los guardias hacen su ronda cada 15 minutos. Tenemos una ventana de apenas 5. Si quieres salir vivo de aquí, sígueme en silencio. Daniel tragó saliva y asintió. Sus pies descalzos se movían sigilosos por el pasillo. La mansión parecía un laberinto interminable, con alfombras gruesas que amortiguaban sus pasos y cuadros que lo observaban con ojos severos. Cuando llegaron a una bifurcación, la mujer se detuvo. Aquí nos separamos. Yo distraeré a los guardias. Tú sigue recto, cruza el jardín y busca el portón lateral. Está más débil que el principal. Daniel la miró con gratitud. Gracias. Ella le acarició el rostro con ternura. No me des las gracias aún. Si te atrapan, nadie podrá salvarte. Con un último empujón, la mujer se alejó en dirección contraria. Daniel avanzó conteniendo la respiración, hasta llegar a una ventana que daba al jardín. La abrió con cuidado y saltó al césped húmedo. La libertad parecía estar a solo unos pasos. Pero entonces, una luz intensa lo cegó, una linterna se encendió directamente sobre él. ¿Qué crees que haces, mocoso? Rugió un guardia, levantando su arma. El corazón de Daniel se paralizó. La oportunidad de escapar estaba a punto de desvanecerse en un instante. El haz de la linterna lo mantenía acorralado, como si lo desnudara en la oscuridad. Daniel no podía moverse, su respiración era un torbellino en su pecho. El guardia se acercaba con pasos pesados, levantando el arma mientras sus ojos lo miraban con desprecio. «¡Alto ahí!», ordenó con voz áspera. El niño retrocedió instintivamente, tropezando con una raíz que sobresalía del jardín. Cayó de espaldas, pero en lugar de rendirse, rodó hacia un costado y se puso de pie de inmediato. El guardia lo persiguió, gritando: «¡Atrápenlo!». De pronto, otra luz apareció desde el extremo del jardín. Eran más guardias que corrían hacia él. Daniel sabía que no podría enfrentarlos. Su única opción era correr hacia el portón lateral, tal como la mujer le había indicado. El césped húmedo resbalaba bajo sus pies descalzos. Cada paso era una lucha contra el miedo. El rugido de los perros empezó a sonar desde las perreras cercanas, aumentando el pánico. A lo lejos, distinguió la silueta de la reja lateral. Era más baja, con barrotes oxidados que parecían débiles. Con el corazón latiendo a 1000, se lanzó contra el portón. Se aferró a los barrotes y comenzó a trepar, mientras las voces de los guardias se acercaban.
Una bala silbó en el aire, impactando contra el hierro a centímetros de su mano. «Bajen a ese mocoso», gritó uno de ellos. Daniel apretó los dientes y se impulsó con todas sus fuerzas. Cuando estaba a punto de saltar al otro lado, sintió que una mano le atrapaba el tobillo. El guardia lo había alcanzado. El niño gritó con desesperación, pataleando con fuerza. Logró soltarse, pero perdió el equilibrio y cayó de espaldas sobre el otro lado de la reja. El golpe lo dejó sin aire, pero estaba libre. A lo lejos, escuchó a los guardias maldecir, golpeando los barrotes. Sabían que no podían abandonar su puesto para perseguirlo más allá de la mansión. Daniel, adolorido pero decidido, se levantó y corrió sin mirar atrás. La noche era su aliada. La ciudad dormía, y él se perdió entre las sombras de los callejones. Pero mientras corría, una sola idea lo impulsaba: tenía que recuperar el anillo. No sabía que en ese mismo momento, dentro de la mansión, Montenegro observaba por una ventana. No parecía enfurecido por la fuga, sino intrigado. Sus labios dejaron escapar una frase inquietante. Si logró escapar, es porque la sangre no miente. Daniel corrió hasta que sus piernas no pudieron más. El aire frío de la madrugada quemaba sus pulmones, y cada zancada le recordaba el dolor de la caída. Finalmente, se dejó caer detrás de un contenedor de basura en un callejón oscuro. Ahí, escondido entre sombras y silencio, trató de recuperar el aliento. Las lágrimas le resbalaron por las mejillas. No por el dolor físico, sino por la impotencia. Había logrado escapar, pero el anillo seguía en manos de Montenegro. Ese pequeño objeto era lo único que lo conectaba con su madre, y ahora estaba atrapado en una caja fuerte dentro de la mansión. «Mamá, ¿por qué ese hombre lo quería tanto?», susurró, abrazándose las rodillas. De pronto, un ruido metálico lo sacó de sus pensamientos. Una silueta menuda apareció en la penumbra. Daniel se tensó, listo para huir de nuevo. Pero la voz que escuchó lo detuvo. «¿Daniel? ¿Eres tú?». Era Tomás, un niño de su edad, que también vivía en las calles desde hacía años. Sus ojos brillaban de sorpresa y preocupación. «No puedo creerlo. ¿Qué haces aquí a estas horas?». Daniel se limpió las lágrimas deprisa. «No puedo contarte todo, pero necesito ayuda». Tomás se acercó, curioso. «¿Te ves mal? ¿Te escapaste de algo?». El huérfano dudó un momento, pero al ver la lealtad en los ojos de su amigo, decidió confiar en él. «Montenegro me robó el anillo de mi mamá. Estaba encerrado en su mansión, pero logré salir. No puedo quedarme quieto, Tomás. Tengo que recuperarlo». El otro niño abrió mucho los ojos. «¿Montenegro? Estás loco si piensas enfrentarlo. Ese hombre tiene poder sobre todos. Nadie le gana». Daniel apretó los puños. «Yo no busco ganarle. Solo quiero lo que me pertenece». El silencio se instaló entre los dos. Finalmente, Tomás suspiró. «Conozco a alguien, una mujer que antes trabajó en la mansión. Dicen que sabe secretos que Montenegro quisiera borrar para siempre. Tal vez ella pueda ayudarte». La esperanza encendió una chispa en el corazón de Daniel. «Llévame con ella». Tomás lo miró con preocupación. «De acuerdo, pero prométeme algo: si las cosas se ponen feas, huiremos. No quiero perder a mi único amigo». Daniel asintió con fuerza. «Lo prometo». Mientras los dos niños se internaban en los callejones rumbo a ese encuentro misterioso, en la mansión, Montenegro recibía un sobre con el informe sobre Daniel. Lo abrió con manos tensas y, al leer la primera línea, sus ojos se abrieron con asombro. «Imposible», susurró, mientras su rostro se endurecía aún más. La ciudad aún dormía cuando Daniel y Tomás caminaron por un barrio olvidado, lleno de casas viejas con paredes descascaradas. Las farolas apenas iluminaban las calles, y el silencio se mezclaba con el eco de sus pasos. Tomás se detuvo frente a una puerta de madera gastada, con un número casi borrado en la fachada. Golpeó suavemente 3 veces, como siguiendo una señal secreta. Tras unos segundos, la puerta se entreabrió y una voz ronca preguntó: «¿Quién anda ahí?». «Soy yo, Tomás», respondió el niño, bajando la voz. «Traigo a alguien que necesita tu ayuda». La puerta se abrió un poco más,
dejando ver a una mujer de cabello canoso y ojos penetrantes. Su aspecto era humilde, pero su mirada transmitía autoridad. Entra rápido, dijo, sin dar tiempo a explicaciones. Adentro, el lugar estaba lleno de estanterías con papeles viejos, cajas de archivos y fotografías descoloridas. La mujer señaló una silla y observó a Daniel con atención. Así que tú eres el niño que escapó de la mansión. Daniel tragó saliva. ¿Cómo lo sabe? Ella sonrió con ironía. Las paredes de esa casa tienen más oídos de los que imaginas. Yo trabajé allí muchos años. Conozco los secretos de Montenegro mejor que nadie. Daniel inclinó la cabeza hacia adelante, con los ojos brillantes. Entonces, ¿sabe algo de este anillo? Era de mi mamá. Montenegro lo tiene ahora. La mujer se quedó en silencio por un instante, como si evaluara cuánto decir. Luego abrió un cajón y sacó una carpeta polvorienta. En la portada había escrito un solo nombre, Mariana Herrera. El corazón de Daniel dio un vuelco. Ese es el nombre que escuché. Montenegro lo repetía en su despacho. La mujer lo miró con gravedad. Mariana Herrera fue más que tu madre. Fue la mujer que una vez desafió a Montenegro, y lo venció en su propio terreno. Daniel la escuchaba con la boca entreabierta, incapaz de comprender del todo. ¿Mi mamá conocía a Montenegro? La mujer asintió. Más de lo que imaginas. Y si él tiene ese anillo, es porque teme lo que representa. Ese objeto no es un simple recuerdo. Es una llave. ¿Una llave? Repitió Daniel, confundido. Ella lo observó con seriedad, bajando la voz. Ese anillo abre la caja más peligrosa de todas, la que guarda la verdad sobre quién eres realmente. Daniel se estremeció. Por primera vez entendió que la lucha no era solo por un recuerdo de su madre, sino por descubrir una verdad que podría cambiar su destino para siempre. Daniel no apartaba la mirada de la carpeta con el nombre de su madre escrito en letras descoloridas. Sentía que su corazón latía tan fuerte que podía romperle el pecho. La mujer la abrió lentamente y extendió sobre la mesa varias fotografías en blanco y negro. En una de ellas, aparecía Mariana Herrera, joven y elegante, caminando junto a Montenegro en un evento lujoso. Ambos sonreían, como si fueran aliados inseparables. ¿Mi mamá, con él? Murmuró Daniel, incrédulo. La mujer asintió con seriedad. Tu madre no siempre fue la mujer humilde que conociste. Ella trabajó muy cerca de Montenegro, hasta que descubrió un secreto que él ocultaba. Por eso huyó. Daniel tragó saliva, incapaz de apartar los ojos de la foto. ¿Qué secreto? La mujer cerró la carpeta con firmeza. Ese anillo guarda la clave. No está allí solo como adorno, sino como parte de un mecanismo. Tu madre lo llevó consigo porque sabía que un día podrías necesitarlo. Tomás, que había permanecido en silencio, levantó las cejas. ¿Un mecanismo? ¿Quieres decir, como una cerradura? Exacto, respondió ella, mirando a Daniel. Y créeme, Montenegro lo sabe. Por eso se lo arrebató en cuanto lo vio. Daniel se levantó de golpe, con los ojos ardiendo. Entonces debo recuperarlo. No importa el riesgo. La mujer suspiró, consciente de la valentía y el peligro en esa decisión. Eres igual que tu madre, testarudo y valiente. Pero escucha, Montenegro no se quedará quieto. Ya debes saber más de ti. Como si sus palabras hubieran invocado al destino, en ese mismo instante se escucharon golpes fuertes en la puerta. Los tres se miraron alarmados. Abran en nombre de la Fundación Montenegro. Gritó una voz masculina desde afuera. Tomás se puso pálido. Nos encontraron. La mujer corrió hacia una trampilla oculta bajo la alfombra. Rápido, por aquí. Montenegro tiene ojos y oídos en todas partes. Si los guardias los atrapan, no tendrán otra oportunidad. Daniel dudó apenas un instante. Antes de bajar, miró a la mujer. ¿Promete decirme todo sobre mi mamá cuando estemos a salvo? Ella lo sostuvo por los hombros y respondió con firmeza. Te lo prometo. Pero primero, vive para escuchar la verdad. Los golpes en la puerta se intensificaron. Daniel y Tomás bajaron por la trampilla, con el eco de las voces persiguiéndolos. La mujer cerró la compuerta justo cuando la puerta principal fue derribada de una patada.
En la penumbra del túnel subterráneo, Daniel murmuró con el corazón en la garganta. Si Montenegro nos está buscando, es porque teme lo que yo pueda descubrir. El túnel era estrecho, húmedo y oscuro. Apenas podían ver unos pasos más adelante con la luz tenue de una vela que la mujer les había entregado antes de cerrar la compuerta. Daniel avanzaba rápido, con Tomás detrás, mientras el eco de los golpes en la puerta resonaba todavía en su memoria. ¿A dónde lleva esto?, preguntó Tomás, jadeando. Daniel no lo sabía, pero no se detuvo. Lo único claro era que tenían que alejarse lo más posible de los hombres de Montenegro. El aire se volvía más denso a cada paso, impregnado de tierra y humedad. En un recodo del túnel, Daniel se detuvo. Puso la mano en la pared y notó un grabado. Eran símbolos extraños, casi invisibles a la vista, que parecían tallados con delicadeza. «Mira esto», susurró, iluminando el muro con la vela. Los símbolos parecían formar un círculo, y en el centro había una ranura diminuta, del tamaño exacto de un anillo. Daniel sintió un estremecimiento en todo su cuerpo. «Es para el anillo», exclamó con asombro. Tomás abrió los ojos como platos. «¿Quieres decir que el secreto está escondido aquí abajo?». Daniel apretó los labios. «Ahora entiendo por qué mi mamá me pidió que nunca lo soltara». Pero el anillo seguía en manos de Montenegro. La impotencia lo golpeó como una ola. En ese momento, un ruido metálico retumbó detrás de ellos, voces y pasos bajaban por la trampilla. Los guardias también habían encontrado el túnel. Tomás lo tomó del brazo. «Tenemos que correr ya». La vela temblaba con el viento que corría por el pasadizo, guiándolos hacia lo que parecía una salida lejana. Daniel corría con el corazón en la garganta, sintiendo que el peso de la verdad estaba más cerca que nunca y a la vez, más peligroso. Mientras huían, la voz de su madre resonó en su memoria: «Nunca lo sueltes, hijo. Dentro de él está tu destino». Y si esta historia te está atrapando tanto como a Daniel en su búsqueda, suscríbete ahora mismo para no perderte lo que viene. Porque lo más fuerte aún está por revelarse. De pronto, al final del túnel, apareció una compuerta oxidada. Daniel empujó con todas sus fuerzas y la luz de la madrugada inundó el pasadizo. Habían encontrado la salida. Pero lo que los esperaba afuera no era libertad, sino algo aún más inesperado. El aire fresco de la madrugada golpeó el rostro de Daniel al salir del túnel. Inspiró profundamente, como si volviera a nacer. Tomás emergió detrás de él, cubierto de polvo y con el corazón palpitando a toda prisa. «Lo logramos», susurró Tomás, intentando sonreír. Pero la sonrisa se desvaneció en un segundo. Frente a ellos, en la penumbra del amanecer, había 3 hombres vestidos de negro, claramente enviados por Montenegro. No llevaban uniforme, pero sus trajes y la manera en que cerraban el paso dejaban claro que estaban allí para atraparlos. «¿A dónde creen que van, muchachos?», preguntó uno de ellos con voz grave, mientras mostraba una placa dorada que brillaba en la oscuridad. Daniel dio un paso atrás, pegando la espalda contra el muro de piedra. Estaban rodeados. El eco de los guardias aún resonaba detrás, y ahora tenían enemigos frente a ellos. No había salida fácil. El líder de los hombres avanzó despacio. «Montenegro quiere respuestas, niño. Y nosotros también. Si entregas lo que sabes, puede que salgas de esto con vida». Daniel apretó los puños. «Yo no sé nada, solo quiero el anillo de mi mamá». Los hombres intercambiaron miradas. Uno de ellos se inclinó hacia el líder y murmuró: «El chico no sabe la mitad de lo que lleva encima». La tensión era insoportable. Tomás, temblando, susurró al oído de Daniel: «¿Qué hacemos?». El huérfano tragó saliva, mirando las sombras alrededor. Su madre siempre le había enseñado a no rendirse, pero la situación parecía imposible. En ese instante, una voz femenina resonó desde lo alto del muro: «Déjenlo en paz». Era la mujer de cabello canoso, la misma que les había mostrado el túnel. Sostenía una linterna y algo metálico en la mano, lista para defenderlos. Los hombres giraron hacia ella, sorprendidos. «Tú otra vez», dijo uno de ellos con rabia. Daniel sintió una chispa de esperanza. No estaba solo. Y ahora la historia te pone a ti en un dilema. Si fueras Daniel,
¿Te arriesgarías a luchar aunque estuvieras en desventaja, o buscarías escapar a toda costa? Déjalo en los comentarios, queremos saber qué harías en su lugar. El líder de los hombres levantó la mano y gritó: «Atrápenlos a todos». Daniel y Tomás apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que los tres hombres se lanzaran hacia ellos. Los tres hombres vestidos de negro se abalanzaron como sombras sobre Daniel y Tomás. El corazón de Daniel latía con tanta fuerza que parecía que iba a explotar. No había tiempo para pensar, solo para sobrevivir. La mujer de cabello canoso lanzó un objeto metálico que brilló en el aire antes de caer a los pies de los niños, una pequeña palanca oxidada. «Úsenla», gritó. Daniel la tomó sin dudar y la blandió como si fuera una espada. Los hombres rieron con desprecio. ¿Un niño con un palo cree que puede detenernos? Pero Daniel no buscaba ganar, sino resistir. Cuando el primero se lanzó contra él, esquivó hacia un lado y golpeó con todas sus fuerzas la rodilla del atacante. El hombre soltó un grito ahogado y cayó de bruces. «¡Corre, Tomás!», exclamó Daniel. El segundo hombre atrapó a Tomás del brazo, pero la mujer descendió ágilmente del muro y, con una piedra en la mano, golpeó al guardia en la cabeza, haciéndolo retroceder. «No se queden quietos», ordenó con firmeza. El tercer hombre, el líder, sonrió con frialdad. «Veo que todavía tienes agallas, vieja, pero no lograrán escapar». Avanzó con calma, sacando de su chaqueta un arma plateada. El brillo heló la sangre de Daniel. La mujer dio un paso adelante, protegiendo a los niños con su cuerpo. «¿Vas a disparar contra ellos? Son solo niños». El líder apuntó sin titubear. «No son solo niños. El huérfano tiene algo que puede destruir a Montenegro». Daniel sintió que las piernas le temblaban. ¿Qué podía significar eso? ¿Cómo podía él, un niño sin nada, ser una amenaza para un hombre tan poderoso? La tensión se volvió insoportable. El dedo del líder acarició el gatillo, dispuesto a terminar con todo. De pronto, un ruido ensordecedor interrumpió la escena, sirenas de policía comenzaron a sonar a lo lejos, acercándose cada vez más. Las luces rojas y azules iluminaban el horizonte de la calle. El líder bajó el arma con rabia. «Maldita sea, no aquí». Los tres hombres retrocedieron rápidamente hacia las sombras, perdiéndose en un callejón antes de que llegaran las patrullas. Daniel cayó de rodillas, exhausto, mientras Tomás lo ayudaba a levantarse. La mujer los observó con ojos llenos de preocupación. «Esto apenas comienza. Si ellos ya saben de ti, Montenegro no tardará en mover todo su poder para atraparte». Daniel la miró, con la respiración entrecortada. «Entonces dígame la verdad de una vez, ¿quién era realmente mi madre?». La mujer guardó silencio, mientras el eco de la sirena se acercaba. Las sirenas de la policía se apagaron lentamente en la distancia, dejando tras de sí un silencio pesado. Daniel, Tomás y la mujer de cabello canoso se refugiaron en una vieja bodega abandonada, oculta entre callejones. El lugar olía a polvo y madera húmeda, pero al menos estaban a salvo, por ahora. Daniel no quitaba los ojos de ella. Su voz temblaba, pero estaba cargada de determinación. «Por favor, dígame quién era mi mamá en realidad». La mujer suspiró y se sentó en una caja rota. Sus manos temblaban mientras acariciaba un rosario viejo que llevaba colgado. «Tu madre, Mariana Herrera, fue una de las mujeres más brillantes que conocí. Inteligente, valiente y demasiado noble para el mundo en el que se metió». Daniel se inclinó hacia adelante, con los ojos muy abiertos. «¿Qué mundo?». La mujer bajó la voz. «El de Montenegro». Ella trabajó para él, no como sirvienta, sino como asesora en sus negocios. Tenía acceso a documentos, cuentas, decisiones que movían fortunas. Y fue entonces cuando descubrió lo que nadie debía saber. Tomás frunció el ceño. ¿Qué descubrió? La mujer lo miró con gravedad. Que gran parte de la riqueza de Montenegro se levantó sobre estafas y traiciones. Y peor aún, sobre una familia rota. Daniel sintió un vacío en el estómago. ¿Una familia rota? Ella asintió lentamente. Mariana encontró pruebas de que Montenegro tenía un hijo ilegítimo, alguien que él jamás quiso reconocer. Ese hijo, eras tú. El mundo de Daniel se tambaleó.
Su respiración se volvió agitada, y las lágrimas brotaron de sus ojos sin que pudiera contenerlas. Eso no puede ser cierto. La mujer tomó sus manos con firmeza. Tu madre huyó porque sabía que, si Montenegro descubría la verdad, te destruiría para proteger su imperio. El anillo era la prueba, una joya que pertenecía a la familia Montenegro, grabada con sus iniciales. Ella lo conservó para que un día supieras quién eras realmente. Daniel se llevó las manos a la cabeza, temblando. Todo lo que había creído hasta ese momento se desmoronaba. Montenegro, el hombre que lo había humillado y perseguido, ¿podía ser su propio padre? Tomás, impactado, lo miró en silencio, incapaz de encontrar palabras. La mujer agregó con voz tensa. Si él te arrebató el anillo, no es solo por codicia. Es porque sabe que ese objeto puede desenmascararlo frente al mundo. Y Montenegro jamás permitirá que eso suceda. Daniel se quedó paralizado. Por primera vez entendía por qué ese hombre lo miraba con tanta furia y, a la vez, con una chispa de duda. Pero antes de poder reaccionar, un estruendo sacudió la puerta de la bodega. Voces graves se escucharon afuera. Montenegro no había tardado en rastrearlos. El golpe contra la puerta resonó como un trueno dentro de la bodega. Daniel dio un salto, con los nervios a flor de piel. Tomás lo tomó del brazo, pálido de miedo. La mujer de cabello canoso se levantó con rapidez, empuñando una vieja barra de hierro. No tenemos mucho tiempo, susurró ella con urgencia. Los hombres de Montenegro ya saben dónde estamos. Otro estruendo sacudió la puerta, seguido de la voz firme de un guardia. Salgan ahora mismo. Están rodeados. Daniel sintió que el aire le faltaba. Todo lo que acababa de escuchar sobre su madre, sobre el anillo, sobre la posibilidad de que Montenegro fuera su padre, se mezclaba con el miedo de ser atrapado otra vez. La mujer se inclinó hacia él, con el rostro tenso. Escucha, Daniel. Tienes dos opciones, escapar por el pasadizo trasero de esta bodega o enfrentarlos aquí. Si escapas, podrás vivir para pelear otro día. Pero si te quedas, puede que Montenegro mismo aparezca. Daniel tragó saliva, sus ojos llenos de rabia y confusión. Si él es realmente mi padre, necesito saber la verdad de su propia boca. Tomás lo miró horrorizado. ¿Estás loco? Nos van a atrapar. El huérfano lo apretó del brazo con fuerza. No voy a huir toda mi vida. No hasta entender por qué mi mamá murió protegiéndome y qué significa este anillo. La puerta crujió con violencia, estaba a punto de ceder. La mujer, con lágrimas contenidas, lo sostuvo por los hombros. Tu madre me pidió que te protegiera si algún día esto pasaba. Pero no puedo decidir por ti, Daniel. El corazón del niño latía como un tambor de guerra. Una parte de él quería correr y esconderse. Otra, más fuerte, ardía con la necesidad de enfrentarse a Montenegro y gritarle todo el dolor que llevaba dentro. Con un estruendo final, la puerta se abrió de golpe. Los hombres de negro irrumpieron en la bodega. Entre ellos apareció Montenegro, con el rostro endurecido y el anillo brillando en su mano. Así que aquí estabas, dijo con voz grave, clavando la mirada en Daniel. Te lo advertí, no debías existir. Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas, pero también de una fuerza que nunca antes había sentido. Dio un paso al frente y respondió con voz firme. Entonces mírame bien, porque aquí estoy. El silencio se hizo tan denso que hasta los guardias contuvieron el aire. El duelo que estaba por comenzar no era solo entre un hombre poderoso y un huérfano, sino entre un padre y un hijo que jamás debieron encontrarse en esas circunstancias. El silencio se rompió con el sonido del anillo girando entre los dedos de Montenegro. Cada destello dorado parecía burlarse de Daniel, que lo observaba con el corazón encendido. Este objeto, dijo el magnate, alzándolo bajo la luz tenue, ha causado más problemas de los que imaginas. Y todo porque tu madre fue demasiado ingenua. Daniel sintió que la sangre hervía en sus venas. No hable así de ella. Gritó. Mi madre me dio este anillo porque sabía que un día yo tendría que protegerlo. Devuélvamelo. Montenegro avanzó lentamente hasta quedar frente a él. Sus ojos, fríos como el acero, se clavaron en los del niño. ¿Sabes qué significa llevar este anillo? Significa cargar con un apellido que no te pertenece. Significa entrar en un mundo que puede destruirte.
Daniel apretó los dientes. Si mi madre me lo dejó, entonces sí me pertenece. El magnate lo observó en silencio unos segundos. Por un instante, en sus ojos se reflejó algo distinto, una chispa de duda, de reconocimiento. Tal vez de dolor. Pero enseguida volvió a endurecer el gesto. Eres un error que nunca debió ocurrir. Las palabras le atravesaron el alma como un cuchillo. Tomás, que estaba a su lado, no pudo contenerse. Él no es un error. Es más valiente que todos ustedes juntos. Uno de los guardias levantó la mano para golpear a Tomás, pero Daniel se interpuso con el cuerpo. El golpe lo tiró al suelo, y el sabor metálico de la sangre llenó su boca. Aún así, levantó la cabeza y miró a Montenegro con una fuerza que sorprendió a todos. Si de verdad soy su hijo, dijo con voz quebrada pero firme, entonces míreme bien. Porque no voy a vivir con miedo. Montenegro respiró hondo, como si esas palabras lo hubieran desarmado por dentro. Se inclinó hacia Daniel, casi susurrando. Si insistes en seguir este camino, terminarás descubriendo cosas que podrían destruirte. Cosas que ni siquiera tu madre quería que supieras. Daniel lo miró desafiante. Prefiero la verdad, antes que vivir en una mentira. El magnate cerró el puño con fuerza alrededor del anillo. Luego levantó la vista hacia sus hombres y ordenó con voz seca. Llévenlo. Los guardias se acercaron, listos para apresarlo. Pero en ese momento, la mujer de cabello canoso se interpuso con la barra de hierro en la mano. Nadie toca a este niño. El ambiente se llenó de tensión. El enfrentamiento estaba a punto de estallar. La tensión se rompió en un estallido de movimiento. La mujer de cabello canoso balanceó la barra de hierro contra el primer guardia que se acercó. El golpe resonó en la bodega y lo derribó de inmediato. ¡Corran!, gritó ella, pero Daniel no se movió. Su mirada estaba fija en el anillo que brillaba en la mano de Montenegro. Era su única oportunidad. El segundo guardia se lanzó contra Tomás, pero el pequeño logró esquivarlo y arrojó una caja de madera que golpeó al hombre en el pecho, haciéndolo retroceder. No lo dejaremos llevarse a Daniel. Gritó con una valentía que no sabía que tenía. Montenegro, en cambio, se mantenía inmóvil, observando la escena con el rostro endurecido. Su mano cerrada sobre el anillo era como una muralla imposible de atravesar. Daniel se levantó del suelo con un hilo de sangre en la comisura de los labios. El miedo lo envolvía, pero algo más fuerte lo impulsaba, el recuerdo de su madre. Dio un paso al frente, esquivando el caos a su alrededor, y se lanzó directamente contra el magnate. «Devuélvamelo», rugió con la voz quebrada. Montenegro no esperaba ese ataque. Daniel se aferró a su muñeca con todas sus fuerzas, intentando abrir sus dedos. El magnate lo sacudió como si fuera un estorbo, pero el niño resistió, mordiendo los labios hasta sentir dolor. El anillo resbaló apenas entre los dedos de Montenegro. Por un instante, brilló en el aire como si el destino mismo lo pusiera al alcance de Daniel. Pero justo cuando estaba a punto de caer en sus manos, un tercer guardia lo atrapó en el aire y lo guardó en su bolsillo. «Lo tengo, señor». La esperanza se desmoronó en un segundo. Daniel cayó de rodillas, jadeando de frustración. Montenegro respiró hondo, con la mirada fija en el niño. Por primera vez, su voz sonó menos fría y más sombría. «Esa terquedad es igual a la de tu madre». La mujer de cabello canoso, exhausta de luchar, gritó con rabia. «Mariana no murió para que tú lo destruyeras también». Montenegro giró bruscamente hacia ella, con los ojos encendidos de furia. «Cállate. No tienes idea de lo que estás diciendo». En medio del caos, Daniel comprendió algo, no bastaba con escapar. Debía encontrar el modo de desenmascarar la verdad que Montenegro ocultaba. Y sabía que el anillo era la clave, aunque ahora estuviera más lejos que nunca. Los gritos de la pelea se mezclaron con el crujido de maderas rotas y el jadeo de los guardias. Y en ese instante, una voz desconocida resonó desde la entrada de la bodega. «Basta ya». Todos se giraron al mismo tiempo. La silueta de un hombre alto apareció en la puerta, con un rostro serio y una insignia brillante en el pecho. El eco de la voz llenó la bodega. Los guardias se detuvieron de inmediato, tensos, mientras Montenegro fruncía el ceño con irritación. La figura que se acercaba dio un paso al frente,
revelando un uniforme impecable y una insignia metálica en el pecho. Era un inspector de la policía. Inspector Ramírez, murmuró la mujer de cabello canoso, con un suspiro de alivio. El hombre alzó la voz con autoridad. Nadie se mueve. Ordenó, sacando un documento oficial. He recibido denuncias de actividades ilegales en esta zona. Y parece que llegué en el momento indicado. Montenegro sonrió con sarcasmo, ocultando la tensión en sus ojos. Inspector, debe estar confundido. Esta es mi propiedad, y esos niños son ladrones que se infiltraron en mi casa. Daniel dio un paso al frente, temblando pero decidido. Eso es mentira. Gritó. Él me robó el anillo de mi madre, y quiere ocultar la verdad. Ramírez lo miró con atención. Había algo en los ojos del niño que transmitía sinceridad, una mezcla de miedo y coraje imposible de fingir. ¿Un anillo, dices?, preguntó, girando la mirada hacia Montenegro. El magnate mantuvo su tono frío. No alimente sus fantasías, inspector. Solo es un huérfano buscando llamar la atención. Pero Ramírez no se dejó engañar. Dio un paso hacia el guardia que guardaba el anillo y extendió la mano. Entrégamelo. El guardia dudó, pero Montenegro asintió con una mueca de fastidio. Con manos temblorosas, el hombre sacó el anillo del bolsillo y lo puso en la palma del inspector. Daniel contuvo la respiración al verlo de nuevo, tan cerca, tan suyo. Ramírez lo observó con cuidado, notando las iniciales grabadas, MH. Luego levantó la vista hacia Montenegro. Curioso, ¿qué hacen estas iniciales en un anillo que, según usted, no tiene importancia? El magnate se quedó en silencio por un instante. Sus ojos destilaban furia contenida. Finalmente, respondió con voz cortante. No está en posición de cuestionarme. Ramírez lo encaró sin miedo. Cuando un niño clama justicia y un hombre poderoso intenta silenciarlo, siempre hay algo que esconder. Daniel sintió una chispa de esperanza encenderse dentro de él. Quizás, por primera vez, alguien estaba dispuesto a escuchar su verdad. Montenegro apretó los labios, midiendo cada palabra. Luego lanzó una mirada gélida a Daniel. Crees que ganas terreno, pero no entiendes lo que está en juego. Ese anillo no solo guarda un recuerdo. Guarda un poder que puede destruirnos a todos. Las palabras quedaron flotando en el aire como una amenaza y una revelación al mismo tiempo. El silencio tras las palabras de Montenegro fue tan denso que hasta los guardias parecieron contener la respiración. Daniel, con el corazón desbocado, no apartaba los ojos del anillo en manos del inspector Ramírez. El oficial lo sostuvo a contraluz, observando cada detalle. La ranura diminuta y las iniciales grabadas parecían más que simples adornos. Esto no es un objeto cualquiera, murmuró Ramírez. Está diseñado para algo más. Daniel dio un paso al frente. Inspector, por favor, ese anillo es mío. Mi mamá me lo dejó antes de morir. Ramírez lo miró con seriedad, como evaluando la sinceridad de sus palabras. ¿Tu madre se llamaba Mariana Herrera? El nombre resonó en la bodega como un eco prohibido. Montenegro endureció el rostro de inmediato, pero Daniel respondió sin dudar. Sí. Ella me pidió que nunca lo soltara. El inspector asintió lentamente. Conozco ese nombre. Mariana Herrera fue mencionada en investigaciones antiguas, pero los archivos desaparecieron misteriosamente. Montenegro intervino con voz helada. Basta de juegos. Ese niño no entiende lo que dice. Devuélvame el anillo y cerremos este asunto. Ramírez sostuvo su mirada sin pestañear. No, señor Montenegro. Este objeto será entregado como evidencia. A partir de este momento queda bajo investigación oficial. Un murmullo de sorpresa recorrió la bodega. Daniel sintió que la esperanza renacía. Pero Montenegro no era un hombre que aceptara un no fácilmente. Inspector, dijo con tono cargado de amenaza. Está cometiendo un error que podría costarle caro. Ramírez se cuadró firme. Mi deber es con la verdad, no con su dinero. El magnate dio un paso atrás, pero sus ojos se clavaron en Daniel con un brillo oscuro. Si crees que este es el final, muchacho, te equivocas. Apenas empieza. Ese anillo no solo habla de tu madre, habla de ti. Daniel sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo.
Cada palabra lo acercaba más a un destino que aún no entendía del todo, pero que ya no podía evitar. Ramírez los miró a todos con decisión. Nos moveremos ahora mismo. Este niño viene conmigo. Nadie más tendrá acceso a él hasta que descubramos qué oculta este anillo. Los guardias retrocedieron, dudosos. La mujer de cabello canoso respiró aliviada. Tomás apretó la mano de su amigo, temblando pero esperanzado. Daniel, en cambio, miró una vez más a Montenegro. ¿Su enemigo, o su padre? En sus ojos había odio, pero también un secreto que aún no se atrevía a pronunciar. El inspector los guió hacia la salida. Afuera, la madrugada comenzaba a teñirse con los primeros rayos de sol. Pero para Daniel, la claridad no traía paz, solo nuevas preguntas. El sol despuntaba sobre la ciudad cuando el inspector Ramírez condujo a Daniel, Tomás y la mujer de cabello canoso hasta una pequeña oficina policial. El lugar era sobrio, con paredes cubiertas de archivadores y un escritorio lleno de papeles. Allí, por primera vez en mucho tiempo, Daniel sintió que estaba a salvo, aunque sabía que la seguridad sería temporal. Ramírez colocó el anillo sobre la mesa y lo observó con detenimiento. Luego miró al niño. Daniel, este objeto no es solo una joya. En investigaciones antiguas se mencionaba una caja fuerte, un archivo oculto que podría hundir a Montenegro. Y todo apuntaba a que la llave era este anillo. Daniel abrió los ojos, sorprendido. ¿Un archivo? El inspector asintió. Un archivo lleno de pruebas, contratos falsificados, cuentas secretas e incluso nombres de personas desaparecidas que trabajaron para él. Tu madre lo descubrió, y por eso huyó. La mujer de cabello canoso bajó la cabeza, apretando el rosario en sus manos. Mariana me lo confesó antes de morir. Dijo que si alguna vez te arrebataban el anillo, era porque Montenegro tenía miedo de lo que podías descubrir. Daniel sintió un nudo en la garganta. Cada palabra lo acercaba a la verdad, y esa verdad era más dolorosa de lo que había imaginado. Ramírez continuó. Hay algo más. Según los registros borrados, Mariana no era solo una empleada. Ella fue el gran amor prohibido de Montenegro. El silencio llenó la habitación. Daniel apenas podía respirar. Está diciendo que él. El inspector lo miró con gravedad. Sí, Daniel. Montenegro no solo es tu enemigo. Es tu padre. Las palabras cayeron como un rayo. Tomás dio un salto hacia atrás, incrédulo. La mujer de cabello canoso cerró los ojos, conteniendo lágrimas. ¿Y Daniel? Daniel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Recordó la forma en que Montenegro lo miraba, entre odio y duda. Recordó cómo había repetido el nombre de su madre en la soledad de su despacho. Todo cobraba un sentido terrible. No, susurró Daniel. Eso no puede ser cierto. Ramírez lo miró con compasión. Sé que es duro. Pero entenderlo es el primer paso para decidir quién quiere ser. Antes de que pudieran procesar la revelación, un estruendo sacudió la oficina. Los vidrios de la ventana se quebraron en 1000 pedazos y una granada de humo rodó por el suelo, llenando el lugar de una neblina espesa. ¡Al suelo!, gritó el inspector. Daniel tosía, tratando de ver a través del humo. Pero entre las sombras distinguió una silueta imponente entrando con paso firme. Era Montenegro. Y en su mirada ardía un fuego imposible de ignorar. El humo se esparcía por toda la oficina, envolviendo a Daniel y a los demás en una nube sofocante. El inspector Ramírez trataba de mantener la calma, apuntando su arma hacia la entrada. Tomás se cubría el rostro, tosiendo, mientras la mujer de cabello canoso sostenía a Daniel para que no se desplomara. Entonces, entre la bruma, apareció la silueta inconfundible de Montenegro. Su porte elegante y su mirada helada imponían respeto y miedo a la vez. En su mano derecha, sostenía un arma. En la izquierda, llevaba el anillo, brillando como si fuera un trofeo. ¿De verdad pensaste que podrías escapar de mí, Daniel? Su voz retumbó en el lugar, grave y cargada de furia contenida. No entiendes lo que has desatado. Ramírez dio un paso adelante, con firmeza. Bajé el arma, Montenegro. Está rodeado. El magnate rió con amargura. ¿Rodeado? ¿Por quién? Señaló con la barbilla hacia la ventana rota.
Mis hombres ya controlan este edificio. Tú estás tan atrapado como ese niño. Daniel sintió que el aire le faltaba. Reunió fuerzas y levantó la voz. Diga la verdad. Usted es mi padre. La acusación retumbó como un disparo invisible. Montenegro se quedó quieto por un instante. Sus ojos se endurecieron, pero su mandíbula tembló apenas. No vuelvas a repetir eso, gruñó. Yo no tengo hijos. La mujer de cabello canoso intervino, con valentía. Mienta todo lo que quiera. Mariana me lo dijo antes de morir. Ese niño es su sangre, y lo sabe. Montenegro giró hacia ella con furia, pero no disparó. En cambio, volvió a fijar la mirada en Daniel. ¿Crees que ser mi hijo es un honor? Es una condena. Yo he construido un imperio sobre sacrificios, sobre decisiones que tú jamás entenderías. Tu madre quiso robarme lo que era mío, y ahora tú pretendes continuar su error. Las lágrimas ardían en los ojos de Daniel, pero no retrocedió. Mi madre no robó nada. Ella luchó para protegerme. Y yo haré lo mismo con su verdad. Ramírez aprovechó el momento para abalanzarse sobre Montenegro. El magnate reaccionó rápido, forcejeando con el inspector. El arma cayó al suelo, deslizándose hasta quedar a pocos centímetros de Daniel. El niño miró el arma, y luego miró a Montenegro, que lo observaba con rabia y una chispa de desesperación. En ese instante, Daniel comprendió que tenía en sus manos la decisión más peligrosa de su vida. El eco del forcejeo llenaba la oficina. La tensión era insoportable. Daniel extendió lentamente la mano hacia el arma. El arma brillaba en el suelo, esperando. Daniel alargó la mano, temblando, mientras el forcejeo entre Montenegro y el inspector Ramírez hacía retumbar la oficina. Tomás gritaba su nombre, suplicándole que no lo hiciera, mientras la mujer de cabello canoso lo observaba con ojos cargados de angustia. El huérfano cerró los dedos alrededor del arma. Por primera vez en su vida sentía un poder enorme en sus manos, un poder capaz de terminar con todo. Su respiración era agitada, el corazón golpeaba en su pecho como un tambor. Montenegro logró apartar a Ramírez con un empujón y se giró hacia Daniel. Su mirada era un torbellino de rabia, miedo y algo más profundo, reconocimiento. Dámela. Rugió, extendiendo la mano. Tú no sabes lo que haces. Daniel lo apuntó con ambas manos, apenas pudiendo sostener el peso del arma. No voy a huir más. Usted robó el último regalo de mi madre, destrozó mi vida, y ahora sé la verdad. Montenegro lo miró fijamente, su respiración pesada. ¿Y qué ganarás si aprietas ese gatillo? ¿Convertirte en lo mismo que dices odiar? Las palabras atravesaron a Daniel como una daga. Recordó la voz de su madre: hijo, nunca permitas que el odio te convierta en alguien que no eres. Sus dedos comenzaron a aflojarse sobre el gatillo. Ramírez aprovechó el instante para incorporarse, herido pero firme. Daniel, escúchame. Tú no eres como él. Tu fuerza no está en la violencia, sino en la verdad que ese anillo guarda. El niño bajó lentamente el arma, con lágrimas corriendo por su rostro. La dejó caer al suelo, el eco metálico retumbó como un suspiro de alivio. Montenegro apretó los dientes, como si aquella decisión no hubiera golpeado más que una bala. Dio un paso hacia adelante, con voz temblorosa. Eres igual que ella, igual de ingenuo. Pero antes de que pudiera continuar, Ramírez se lanzó hacia el anillo que Montenegro aún sostenía en la otra mano. El forcejeo estalló de nuevo, y esta vez Daniel también se abalanzó. El anillo salió disparado por el aire, girando como una estrella brillante. Todos contuvieron el aliento mientras caía en dirección a Daniel. El niño lo atrapó contra su pecho con ambas manos. Sintió un calor recorrerle el cuerpo, como si su madre misma lo abrazara en ese instante. Montenegro se quedó helado, con los ojos desorbitados. No. Ese anillo no puede estar en tus manos. Daniel lo miró con una firmeza nueva, casi adulta. Siempre estuvo en mis manos. Porque es parte de mi destino. El silencio fue roto por la mujer, que señaló hacia la pared del fondo. Daniel. La ranura. Allí, medio cubierta por el humo y el polvo, había una pequeña placa metálica incrustada en el muro, con una abertura del tamaño exacto del anillo. El niño sintió un escalofrío.
Era la cerradura de la que le habían hablado, la que guardaba el archivo secreto capaz de derrumbar a Montenegro. El humo aún flotaba en la oficina, pero los ojos de todos estaban fijos en la placa metálica del muro. La ranura brillaba débilmente, como si hubiera esperado durante años ese momento. Daniel apretó el anillo en su mano con fuerza. Montenegro dio un paso adelante, con desesperación en la voz. No lo hagas. Ese archivo no te dará respuestas, solo destruirá tu vida. El inspector Ramírez se interpuso entre él y el niño. Si tanto miedo le tienes, Montenegro, es porque dentro de ese archivo está la verdad. Daniel tragó saliva. Sentía que sus manos temblaban, pero también que el recuerdo de su madre lo sostenía. Recordó su voz: nunca lo sueltes, hijo. Dentro de él está tu destino. Con un gesto decidido, insertó el anillo en la ranura. Un clic seco resonó en la habitación. El muro vibró, y lentamente una compuerta secreta se abrió, revelando un compartimento oculto lleno de carpetas, documentos y fotografías. Tomás jadeó. Mira todo eso. La mujer de cabello canoso dio un paso adelante, con lágrimas en los ojos. Mariana tenía razón, lo guardó todo. Montenegro, en cambio, se abalanzó hacia el archivo como un animal acorralado. No lo toquen. Nadie tiene derecho a ver eso. Ramírez y dos agentes que acababan de entrar lo sujetaron con dificultad. El magnate forcejeaba, gritando con furia. Ese archivo no es más que veneno. Si lo abren, arrastrarán mi nombre, mi empresa, y a todos ustedes con él. Daniel tomó la primera carpeta con manos temblorosas. En la portada había un sello oficial y varias firmas. Al abrirla, encontró contratos falsificados, transferencias ilegales y, lo más impactante, una lista de nombres de personas desaparecidas vinculadas a la Fundación Montenegro. El niño alzó la vista, con lágrimas y rabia mezcladas. Esto prueba todo lo que mi madre decía. Montenegro, con el rostro desencajado, gritó. Ella me traicionó. Y ahora tú también. Daniel se acercó lentamente, sosteniendo los papeles. Su voz era firme, aunque su corazón dolía. Ella no lo hizo por odio. Lo hizo por amor, para protegerme de usted. El silencio cayó sobre la oficina. Ramírez tomó los documentos y los guardó en una bolsa de pruebas. Con esto, Montenegro, su imperio se acabó. El magnate dejó de forcejear. Su mirada se clavó en Daniel, no con odio esta vez, sino con algo mucho más doloroso, una aceptación amarga. Eres igual que ella, susurró, derrotado. Y por eso, algún día, me destruirás. Daniel bajó la cabeza. Sabía que no había ganado una batalla cualquiera, sino la más difícil de todas, enfrentarse a su propio origen. Pero aún quedaba el último paso, decidir qué hacer con la verdad que ahora tenía en sus manos. El amanecer bañaba la oficina destruida con un resplandor dorado. Entre el humo disipado y los documentos esparcidos en la mesa, Daniel sostenía el anillo contra su pecho. Era el mismo regalo que su madre le había confiado, pero ahora lo entendía, no era solo un recuerdo, era la llave de la verdad. Montenegro, esposado y rodeado de agentes, bajaba la cabeza con una mezcla de rabia y resignación. Sus ojos se cruzaron con los de Daniel por última vez. En ellos no había odio, sino un dolor profundo, como el de un hombre que había perdido la única batalla que importaba. Eres mi mayor error, y mi única verdad, susurró, antes de que se lo llevaran. Daniel tembló al escucharlo, pero no respondió. No necesitaba más palabras, ya tenía lo que su madre siempre quiso para él, la libertad de elegir su propio destino. El inspector Ramírez colocó una mano firme en su hombro. Tu madre estaría orgullosa. Lo que lograste hoy no es solo justicia para ti, sino para todos los que sufrieron bajo el poder de Montenegro. Tomás, con lágrimas en los ojos, abrazó a su amigo. Te lo dije, no estaba solo. La mujer de cabello canoso, con la voz entrecortada, añadió. Mariana me pidió que cuidara de ti si alguna vez llegaba este día. Y lo haré, hasta que encuentres tu propio camino. Daniel cerró los ojos, dejando que las lágrimas corrieran libres. El peso del dolor se transformaba, poco a poco, en fuerza. Gracias, mamá, murmuró. Nunca solté el anillo. Y ahora entiendo por qué. Afuera,
La ciudad despertaba con normalidad, ajena a la verdad que acababa de salir a la luz. Pero para Daniel, nada volvería a ser igual. Había enfrentado al hombre más poderoso, había descubierto su origen y había elegido no ser como él. Al mirar el anillo, comprendió la lección más grande de todas: el pasado podía doler, pero el verdadero poder estaba en lo que decidiera hacer con él. Y ahora quiero preguntarte a ti, ¿qué enseñanza te dejó esta historia? ¿Crees que Daniel hizo bien al enfrentar la verdad, aunque fuera dolorosa? Déjalo en los comentarios, tu opinión puede inspirar a otros. Daniel caminó hacia la salida de la oficina, con Tomás a su lado y el anillo brillando en su mano. El sol lo iluminaba como si el mundo le diera una segunda oportunidad. Y en su interior, sabía que, aunque el camino sería difícil, ya nunca más estaría solo.